¿Qué es lo que hemos aprendido en este tema? Este tema se ha centrado sobre el control del proyecto, control y seguimiento. ¿En qué consiste? Consiste en ver cómo va la ejecución del proyecto y compararla contra la planificación en todos sus aspectos, en tiempo, en coste, en alcance, riesgos, etc. Y hemos visto que la particularidad que tiene la gestión de proyectos es que no es apropiado hacer un control sobre tiempo y coste de forma independiente. En los proyectos, tiempo y coste son muy interdependientes. Si no, no vamos a ser muy ingenuos en términos de decir, bueno, pues me he gastado mucho dinero, pero no sé si ese dinero es porque he avanzado demasiado o no he avanzado demasiado. Hay una relación entre tiempo y coste tan estricta y tan importante en la gestión de proyectos que requiere métodos de control que integren ambos aspectos de forma simultánea. Y eso es precisamente lo que hace el método que hemos explicado, el método del valor ganado. El método del valor ganado es un sistema de control integrado de plazos y costes, donde vamos a medir tanto los plazos como los costes en cantidad de dinero y las posibles variaciones. Consiste en el cálculo de tres valores básicos. Uno es el valor planificado, que es el coste planificado del trabajo planificado, que viene dado por nuestro plan de proyecto, sin más. Lo único que tenemos que acudir es a cuál era nuestro plan. Por otro lado, tenemos el actual cost, que es los costes reales en los que he incurrido. Lo que tengo que recuperar son cuáles son las facturas en las que he ido incurriendo a medida que el proyecto ha ido avanzando. Y luego voy a tener una magnitud pivotal, que es la que determina el método, que se llama valor ganado, que es el coste planificado del trabajo real. El, a partir de esas tres magnitudes básicas voy a poder calcular las variaciones, el cost variance y el schedule variance, para saber si voy bien en tiempos o en plazos, o en lugar de en variaciones, en restas, lo puedo calcular mediante ratios. Cuanto mayor sea el valor ganado, muchísimo mejor va a ir mi proyecto. Este, estos cálculos, estos índices de rendimiento del valor ganado me permiten dos cosas. Primero, un análisis de la situación, saber cómo estoy tanto en tiempos como en costes. Y segundo, me va a permitir un cálculo de proyecciones. Dada la situación en la que estoy y cómo ha ido el proyecto, puedo estimar, si no tomo ninguna medida correctiva, cómo voy a acabar yo el proyecto tanto en tiempos como en costes. Los análisis experimentales y el estudio de la investigación experimental dice que el CPI es bastante estable, que en general cuando llegamos 10-15% del proyecto, ese CPI se empieza a estabilizar y las predicciones sobre costes empiezan a ser bastante relevantes. Y lo último que vimos fue un ejemplo muy sencillo sobre cómo aplicar todo esto. A pesar de las ventajas del método del valor ganado, para finalizar el tema, vimos que íbamos a tener algún problema con el SPI. Fundamentalmente dos. Primero, que no es muy intuitivo el cálculo de tiempos medidos en costes, con lo cual el SPI y el Schedule Variance no es una buena medida. Y segundo, que el SPI, el Schedule Performance Index, se arregla solo, simplemente por el paso del tiempo, y lo cual lo hace un indicador poco fiable, sobre todo cuando estamos en las fases finales de un proyecto. ¿Qué es lo que se propuso? Bueno, pues lo que se propuso es el método de la programación ganada, que en lugar de proyectar sobre el eje de costes, proyecta sobre el eje de tiempos, calculándonos los retrasos y los adelantos de una forma mucho más adecuada, con una interpretación mucho más correcta y unas estimaciones más, bueno, mejores en todos los sentidos.